El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño acaba de elegir su presidencia para el cuatrienio 2023-2027. El primer vicepresidente elegido es Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, en Venezuela. Alguien que ya está acostumbrado a ejercer diferentes servicios en la Iglesia de América Latina y el Caribe, también en el CELAM. Hasta hace poco fue presidente de Cáritas América Latina y el Caribe, y en el último cuatrienio en el CELAM ha sido el obispo presidente del Consejo del Centro de Redes y Acción Pastoral del CELAM. Le damos la bienvenida a nuestra CELAM TV, a ADN CELAM. Y la pregunta que le hago: asume un nuevo servicio en la Iglesia de América Latina y el Caribe, en el CELAM. ¿Por qué es importante asumir estos servicios de animación, de coordinación, de impulsar la vida eclesial y pastoral en nuestro continente? Bueno, primero un gran saludo a todos y todas. Me da mucha alegría compartir con ustedes pues este espacio que sabemos que llega a cada uno de ustedes con mucha esperanza. Bueno, como ya lo dijimos en la sala, aunque no había presencia de prensa, cuando nos llaman a nosotros a un servicio pastoral, es un llamado, es decir, es una interpelación que se nos hace en un contexto global de servicio, de entrega, de generosidad del tiempo, porque al fin y al cabo casi todos nosotros somos obispos de una iglesia local a la cual tenemos que servir, y lo hacemos siempre con una motivación fundamental, lo que es servir al pueblo de Dios a través de nuestras instituciones. En este caso, servir a nuestras conferencias episcopales a través del Consejo Episcopal Latinoamericano. ¿Y por qué? Porque, bueno, esa es su esencia. La esencia del CELAM es el servicio a las conferencias episcopales, y un servicio que es fundamental, que es el servicio de la comunión y la colegialidad entre los obispos. Esto no implica que se vaya a un sentido eclesial. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros, nuestro trabajo en las distintas diócesis, vicariatos apostólicos o bien organización de la iglesia, lo hacemos en función de todo el pueblo de Dios, y eso es lo que nos anima tantas veces pues a asumir estos servicios con la confianza de que el Espíritu de Dios pues ha estado presente en tantos hermanos que a través de un voto pues manifiestan su preferencia. Haciendo balance del servicio que usted prestó en el último cuatrienio, Monseñor Miguel Cabrejos, que ha sido el presidente del CELAM en este cuatrienio 2019-2023, decía que el CEPRAP, el Centro de Redes y Acción Pastoral, puede ser considerado el corazón del CELAM y de los 4 centros en que está dividido, estructurado el CELAM. Dentro del proceso de renovación y reestructuración del CELAM, algo que fue encomendado en la Asamblea de Tegucigalpa en 2019, ¿qué ha supuesto para usted poder acompañar y animar este centro? Bueno, lo primero, un gran aprendizaje, porque fue algo que salió, vamos a decir así, de la experiencia de muchos, pero no teníamos nada. Es decir, cuando se crearon los centros y con la metodología del trabajo en redes y de articulación, pues eso no estaba, digamos, caminando con el CELAM anterior. El CELAM anterior trabajaba a través de departamentos que muchas veces no se relacionaban unos con otros, aunque se hacían muchas cosas y muchas cosas valiosas. Pero miramos las nuevas instituciones inteligentes que tienen que trabajar sobre todo en un proceso de articulación y redes. Entonces, lo primero que diría es que ha sido un proceso de aprendizaje que hemos ido aprendiendo haciendo. Y esto ha sido en pandemia también. O sea, hay que tomar en cuenta que la pandemia nos ha marcado a todos, y que dentro del ámbito de la pandemia no dejamos de trabajar, porque esta nueva estructura nace en estos 2 años de pandemia. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje, pero también de mucha interconexión, como el Papa nos lo indica, en función de que todo está interconectado con las distintas redes, instituciones que hacen vida en América Latina y que trabajan por el pueblo de Dios. En este caso, la Confederación de Religiosos y Religiosas
de América Latina, CLAR, lo que es Cáritas América Latina y muchas otras instituciones, como también las mismas conferencias episcopales en las distintas comisiones que a bien con los temas, pues necesitábamos nosotros sopesar. El CEPRAP tiene una riqueza inmensa porque el CEPRAP asume los dos temas fundamentales del CELAN, que es Iglesia Sinodal en salida y el desarrollo humano integral y ecología integral. Esos son los dos temas fundamentales que el CELAN, pues, dentro de su articulación, pues, asumió para el cuatrienio y yo creo que para también la misma estructura pastoral. Y esto ha sido una dinámica de mucha interconexión, de muchas relaciones, de muchos diálogos, de mucha escucha, de discernimiento para pues tomar decisiones que ayuden realmente a decantar elementos propicios y propuestas pastorales para el pueblo de Dios. Por encima del cargo que cada uno ocupa, ustedes componen la presidencia y en una iglesia sinodal que nos llama a caminar juntos, también aquellos que marcan un poco la pauta, podemos decir, que animan la vida pastoral como presidencia, son llamados a vivir y practicar esa sinodalidad. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos que como presidencia enfrentan en este próximo cuatrienio? Bueno, primero, el primer desafío es seguir profundizando lo que ya se viene realizando en la nueva estructura del CELAN. Apenas tenemos 2 años con esta estructura, vemos que se van consolidando, pero es necesario la profundización y recordar que no es una estructura cerrada, es una estructura abierta. Bien lo acaban de decir algunos obispos en esta sesión, que es una estructura flexible, es decir, que puede haber cosas como también pueden salir cosas, como pueden llegar otros elementos que se asumen de allí. Considero que eso es prioritario. En segundo lugar, el acompañamiento a las conferencias episcopales. Es decir, teniendo una estructura, teniendo una institución ya más asentada en lo que viene a ser la organicidad del servicio, pues también eso va a facilitar el acompañamiento a las distintas conferencias episcopales. Son 22 conferencias episcopales diversas, unas con una estructura muy orgánica, muy compleja, otras con una dinámica más flexible, digamos, más pequeña. Y como lo comentaban algunos obispos, muchos de ellos forman parte de 2 y 3 comisiones episcopales, pues en un país puede haber a lo mejor 8 o 10 obispos, pero en otro como Brasil que hay 300 obispos, o sea, hay que mirar también la realidad de cada una de las conferencias episcopales, pero el CELAN está llamado a servir y acompañar también estos procesos de las conferencias episcopales, pero también la dinámica de la eclesialidad implica algunos otros elementos, como lo hemos tratado de hacer en los últimos años, un trabajo en redes, donde todo esté integrado y donde todos que participan en la vida pastoral de América Latina, pues tiene su importancia. O sea, nadie se descarta, sino por el contrario, se asume y se integra a un trabajo que podríamos llamar acorde a los temas que se vayan suscitando en América Latina. Por ejemplo, hemos logrado pues la creación, y el año que viene cumple REPAN 10 años de existencia, luego REMAN, Clamor, SEAMA, la red de acuífero guaraní, el Gran Chaco y algunas otras plataformas como de derechos humanos, democracia, es decir, son elementos que están integrados también dentro del ámbito del servicio del CELAN, o sea, que el CELAN presta su servicio en colaboración con las conferencias episcopales, pero también a una dinámica más amplia en cuanto a la eclesialidad de la Iglesia en toda América Latina y el Caribe. Monseñor Jaime Spengler, el nuevo presidente del CELAN, insistía en la necesidad de dar continuidad al proceso iniciado en los últimos años. Para alguien que ha formado parte de ese proceso como presidente del Consejo del Centro de Redes y Acción Pastoral del CELAN, ¿por qué es importante dar continuidad? Bueno, primero porque los tiempos nos llevan a cambiar la estructura.
Ya en Aparecida se nos pedía un cambio de estructuras caducas. Siempre las instituciones que se mantienen mucho tiempo con la misma estructura, quizás se hacen pues más cómodas, pero se hacen autorreferenciales, como nos dice el Papa. Es decir, hacer más de lo mismo y llevar adelante un proceso de mucho activismo, pero que no deja procesos. Entonces es importante profundizar y llevar adelante lo que ya se ha iniciado, porque hay una dinámica de articulación, es decir, a nadie se le excluye, y hay una dinámica de procesos, es decir, que la lugarización es fundamental, ¿no? Porque, pongo un ejemplo, se podía dar un curso de cualquier tema, entonces se va al curso, se salía y no quedaba nada. No, lo que queremos es que realmente haya procesos, se den procesos en el tiempo, y estos procesos pues tengan también una vitalidad tal de que se vayan, digamos, regando, plantando en muchos lugares de América Latina y el Caribe. Entonces esto nos da a nosotros una garantía, que no es solamente el CELAN, sino son muchas instituciones, incluso conferencias episcopales, comisiones episcopales de diversos ámbitos, los que se involucran, y esto entonces genera comunión, genera también un trabajo sinodal de caminar todos juntos. Finalmente, una pregunta que les hemos hecho a todos los miembros de la presidencia. Como miembro de la presidencia, como primer vicepresidente del CELAN, ¿qué es lo que usted les dice a sus hermanos obispos, que al final son quienes le han elegido, y al pueblo de Dios que camina y que vive su fe en el continente latinoamericano y caribeño? Bueno, lo primero que le diría es lo que el Papa pide: recen por nosotros, porque realmente estos tiempos para América Latina y el Caribe, y para también la Iglesia que peregrina en ella, son tiempos de muchos desafíos, ¿no? Y por ende, pues la oración es fundamental. No es tirarlo a uno al ruedo ahí, ¿verdad? Vayan ya ustedes que no, sino que haya también un acompañamiento. Necesitamos mucha solidaridad y necesitamos también un caminar juntos, un sentido sinodal. Se habla mucho de la conversación espiritual, eso también lo necesitamos, es decir, que haya un proceso de escucha, de discernimiento, porque al fin y al cabo esta iglesia la hacemos entre todos, guiados por el Espíritu Santo, y sobre todo las tomas de decisiones que sean siempre concertadas. Eso es fundamental, pero nos da una motivación, y ya lo veíamos esta mañana en la Santa Misa, el hecho del sentido espiritual con el cual nosotros hemos asumido este servicio directivo. Agradecemos a Monseñor José Luis Azuaje, primer vicepresidente del CELAN en el próximo cuatrienio 2023-2027, arzobispo de Maracaibo en Venezuela, por prestarse a compartir con nosotros sus primeras impresiones ante este nuevo servicio que la Iglesia de América Latina y el Caribe le está encomendando. Un servicio para el que, como él mismo ha dicho, cuenta con la oración de todos nosotros, la oración de la Iglesia, que sin duda le va a fortalecer en este camino que, como Iglesia, este camino sinodal que nuestras iglesias de América Latina y el Caribe están viviendo, y que sin duda van a continuar haciendo realidad entre nosotros.